Yo inicié porque estoy ayudando a mi papá, que mi papá recién salió del hospital. Y entonces, pues justamente mi hermano Daniel me dijo que ustedes también tenían necesidad de la medicina y entonces aquí estoy para ayudarlos. Y pues me gustaría saber usted cómo se siente y lo que usted me quiera comentar antes de que yo inicie. El chiste es que hace como 4 meses me dio un dolor muy fuerte en la pierna derecha y entonces la receta fue que se desinflamara toda la opresión del nervio ciático a base de calmantes y desinflamatorios. Y me dieron 15 días para que eso ya tenía que estar yo normal y si no me someterían a una infiltración pero ya directamente en el nervio. Pues como pasaron los 15 días y yo no me arreglaba y tampoco deseaba yo que me infiltraran el nervio ciático, fui a ver otro médico que él presuponía la posible existencia de una tumoración ósea y me hicieron una biopsia en la que resultó positivo y después me hicieron un PET para saber si estaba diseminado o no. Ya me avisaron que era positivo y que además pues, era un cáncer agresivo en cuarta etapa, que ya no solamente lo tenía en el sacro, sino parte de la cadera y también en la clavícula izquierda. Y en el aspecto de las sesiones de quimioterapia, pues tomé la decisión y así la hice saber de que no me voy a someter a ellas, ¿no? Y que voy a tratar de enfrentar mi problema por vías alternas, pero que no me coloque en una situación agresiva contra mí mismo durante 6 meses. Bueno, pues no sé si le comentó bien lo que ocurrió con mi papá, pero pues también tenía unas molestias intestinales muy fuertes y diarrea y vómito y fue a dar al hospital y entonces le hicieron unas diálisis y pues no se componía ni nada y entonces ya lo mandaron a la casa de regreso pues porque ya no podían hacer nada más ellos, ¿no? Yo había leído mucho sobre el cannabis crudo, es que era incluso mejor que con los aceites. Entonces lo que yo le hice fue esto, que son unos jugos que tienen 7 frutas diferentes, más las hojas del cannabis. Entonces le pongo como 5 o 7 hojitas, dependiendo del tamaño, al jugo de las 7 frutas, porque las frutas pues son un multivitamínico natural, ¿no? Con 7 diferentes tienes un montón de vitaminas más. Y luego también cuando salió y le hicieron exámenes, dijeron que tenía un poco de anemia. Entonces a esto yo le añado una cucharada de moringa o de wheatgrass en polvo, que eso tiene muchísimo hierro, así como extra, ¿no? Y eso se lo toma por la mañana y por el mediodía, o sea, en lugar de desayuno y comida, porque él aparte no quería comer nada y todo le daba asco. Y lo único que estuvo tomando son esos 2 jugos mañana y mediodía. Y en la noche le hago otra cosa que es un licuado y ese licuado le pongo mamey, granos de cacao, maca y leche de almendras o leche de coco o lo que sea que encuentre de leche que no tenga, que no sea de vaca, ¿no? Y ya, con eso. Y pues mágicamente con eso sí realmente resucitó. Y también cuando empezó a tener dolores, allí sí le di gotas. A usted le mandé dos frasquitos que son estos. Este es de 15 y este es de 10 mililitros, ¿no? Y entonces a mi papá lo que le estoy dando es nada más una sola gotita de esta. Así empezamos, ¿no? Y luego el tercer día ya le subimos a 2 gotitas en la mañana y en la noche. La tercera semana es cuando él tuvo más dolor, muchísimo dolor porque tenía unas escaras justamente en el sacro y de un lado del brazo. Entonces ahí sí ya tenía tanto dolor que mejor hablamos a la clínica del dolor y vino un médico
y le recetó durante 15 días. Este es tramadol y este sí es un opiáceo. Entonces, lo que es el cannabis sirve para dolores crónicos y para dolores agudos, Entonces, durante 15 días tomó esto y no sufrió ya nada de dolor y se curaron sus escaras. Y entonces ya siguió nada más con el cannabis. Y hasta ahorita sigue así. Y se toma 2 gotitas en la mañana y 2 en la noche, ¿no? Y cuando son molestias, por ejemplo, del tipo del cáncer, eso se llama dolor crónico porque casi que son constantes, ¿no? Entonces, para el dolor crónico sí es muy bueno lo que son las gotas del cannabis. Pero si es agudo, por ejemplo, cuando te rompes una pierna o algo así muy fuerte, entonces ahí sí son mejores los opiáceos, ¿no? Pero también para que no tengas problemas porque tienen muchos efectos secundarios negativos, usarlos poco tiempo. Entonces mi papá solo los usó 15 días y ya, después ya estaba cicatrizado en esos 15 días y eso yo creo que es porque aquí con estos jugos y el de la noche tienes todos los nutrientes esenciales que el cuerpo requiere para regenerarse. Entonces ahora sí les voy a compartir aquí la presentación y leí en este libro que se llama El placebo eres tú, que justo cuando una persona sabe lo que está tomando y para qué sirve, hay un aumento hasta del 30% en la eficacia de cualquier tratamiento, porque entonces el cerebro colabora con el organismo y es más efectivo. Bueno, entonces nosotros tenemos receptores que se llaman los principales CB1 y CB2. Y en esos receptores que están en diferentes lugares del cuerpo, entran ya sea los fitocannabinoides, los endocannabinoides o los cannabinoides sintéticos. Los fitos son los que precisamente proceden de la planta de la marihuana. Los endos son los que nosotros mismos producimos en el cuerpo. Y los sintéticos, pues son los que inventan los químicos, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos estos receptores CB1 y CB2 en el cerebro, en los pulmones, en el sistema digestivo, prácticamente en todos lados, menos en las piernas y las manos, ¿no? Y lo que hace este sistema endocannabinoide es mantener la homeostasis, que es la regulación de los sistemas corporales. Entonces, mantiene en equilibrio la temperatura, el azúcar en la sangre, la presión sanguínea y el equilibrio entre el agua, los minerales y el desecho de los metabolitos, ¿no? Entonces, pues, sobre todo en el cerebro es donde hay los receptores CB1 y los CB2 mayormente están localizados justamente en las células inmunes, que eso es como súper clave para todo el tema de cáncer. Entonces, también tiene como funciones este sistema endocannabinoide el control de las emociones, de la memoria, la modulación del dolor, por eso también es muy útil en estos casos, el control neuroendocrino y el de funciones digestivas, ¿no? Por eso nos puede aumentar el apetito y quitarnos el vómito, ¿no? Las náuseas. Entonces, pues esto seguramente ya lo saben, que las neuronas son como si fueran unas puertitas y los fitocannabinoides o los endocannabinoides serían la llave que abre esas puertas, ¿no? Esas cerraduras. Estos son nuestras drogas endógenas, sobre todo la más conocida es la anandamida y esas las fabricamos nosotros teóricamente o no. Entonces, porque ahora justamente se está descubriendo que hay muchas personas que tenemos un déficit en el sistema endocannabinoide y no está funcionando bien y por eso es que muchos recurren al cannabis, ¿no? Entonces, el cannabis tiene distintos cannabinoides, los más conocidos hasta el momento son el CBD y el THC. Por ejemplo, aquí el antiemético, el que te quita las ganas de vomitar, sería el THC y el CBD. El estimulante del apetito, el THC. Que esto, pues, en el tema del cáncer es
muy importante y también pues se utiliza para ayudar cuando sí se hacen las quimios, ¿no? Y como anticancerígeno, lo que ya le explicó seguramente Juan Carlos, que se está pues probando en ratas y sí se han reducido sustancialmente los tumores, pues es la acción del THC y del CBD, ¿no? También tenemos aquí estimulante óseo, el CBD, el CBC. Funciones también analgésicas, antiinflamatorias, antiinsomnio, antidepresivo y anticonvulsivo, ¿no? Entonces, también hay ahora un gran movimiento de apoyo a lo que son las verduras de hoja verde, ¿no? Porque estos vegetales son una fuente de aminoácidos esenciales, precursores de muchas otras cosas que nuestro organismo puede generar, ¿no? También tienen minerales, fibra y sobre todo clorofila, que es como un poco la gasolina de nuestro cuerpo, según estamos descubriendo ahora. Entonces, las hojas de cannabis son justamente esto, también un vegetal esencial. Y tienen todo esto, tienen clorofila, vitaminas, calcio, potasio, fósforo, magnesio, cobre, hierro, zinc, manganeso y omegas, ¿no? Omega 6 y omega 3. Entonces, esta es la gráfica de arriba, enseña lo que son los cannabinoides en su forma cruda, cuando no ha sido aumentada la temperatura. Cuando ya está calentado, que es el caso de los aceites, entonces las moléculas cambian y cuando se hace viejo, también vuelven a cambiar, ¿no? Esto sería lo que te comentaba, Juan Carlos, de como el equivalente de las células madre en el cannabis, sería esto, el CBGA, ¿no? Y de aquí se desprenden todos los demás, ¿no? Entonces tenemos aquí en crudo el THC-A que tiene esta molécula ácida, ¿no? A diferencia del que normalmente se vende y conocemos que ya no está ácido porque ya se aumentó la temperatura y se descarboxiló, ¿no? El caso es que se limita la acción cuando se calienta o se avejenta para lo que nosotros queremos tratar, en este caso, pues que es el cáncer, ¿no? Entonces, pues aquí les dejo esto que son las bibliografías que yo he consultado por si también quieren profundizar. Aquí están. Y luego esto lo pongo como ejemplo también de, aparte del sistema endocannabinoide, cómo puede alimentar a nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, nosotros para no estar deprimidos necesitamos serotonina y a veces para muchas funciones también necesitamos noradrenalina y estos son los precursores para construirla, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para la serotonina necesitamos hierro, ácido fólico y B6 que están aquí, ¿no? Aquí tenemos B6, B9, cobre y hierro, ¿no? Que tienen el cannabis y que nos ayuda a construir también otros neurotransmisores y a tener un buen estado de ánimo que para superar cualquier enfermedad es básico, ¿no? Entonces también ahora hay ya esta teoría de la deficiencia de endocannabinoides que resulta en un montón de enfermedades, entre ellas el cáncer y otras para las cuales todavía no hay cura y que entonces ahora se llaman enfermedades crónicas, ¿no? Este documento yo te lo envié, que es acerca de la investigación del doctor Courtney y con los jugos de cannabis crudo. Entonces, él lo que dice es que el principal componente del cannabis crudo es el THCA, que junto con otros cannabinoides interactúa con el sistema inmune. Eso, el tener un buen sistema inmune en temas de cáncer, yo creo que es la prioridad número 1. Y lo que hace es que cuando tú lo tomas crudo, puedes aumentar la dosis de lo que ingieres, porque entonces ya no tienes el problema de el efecto psicoactivo de cuando está calentado y tienes el aceite. Entonces, esto te ayuda justamente para luchar contra las mutaciones en las células tumorales, ¿no? Y aquí cuando haces clic en ese documento que te envié, están ahí todas las fuentes científicas. Esto sí se ha investigado ya el poder de lo antiinflamatorio, ¿no? Y aquí se ha encontrado que hay de 2 a 4 veces más eficiencia que los cannabinoides en su forma neutral, ¿no? Y no se cuela ya el jugo y así para adentro todo. No, sí lo cuelo, porque luego todas las frutas tienen semillitas y cosas, ¿no? Entonces yo cuelo el jugo y después de colar el jugo, entonces ya le añado
las hojas y la cucharada del wheatgrass o de la moringa. Sí, todo es licuado, no es con con el extractor de jugos que hace jugo, No, licuado. sino con la licuadora, para que tengas ahí toda la fibra de las frutas. Ajá. ¿Usted cómo anda de hambre? Bien. Pues tengo bien, afortunadamente el hambre No la perdí. no la he perdido. Como con miedo por el factor de que todavía no está funcionando bien mi sistema estomacal, ¿no? Pues mi papá se pasó un mes completo solo tomando los jugos. Y entonces no tuvo ya vómitos ni náuseas. Y ya después, el segundo mes, sí ya le regresó el hambre y ya empezó a comer otras cosas aparte de los jugos. Una pregunta. Desde que empezaste el tratamiento con tu papá, hija linda, ¿cómo cuánto tiempo ha pasado? Fue en mayo, el 1 de mayo fue que le empecé a dar los jugos. Entonces se los tomó todo el mes de mayo y ahorita estamos que a 20 y tantos de junio. Y en este mes de junio es cuando ya empezó a comer más cosas. Estas son para el dolor y para también mejorar el estado de ánimo. Pero para curar el cuerpo serían los jugos. Entonces yo creo que es una buena combinación usar las dos cosas juntas. Una cosa de precaución ahí con las gotas es que si tomas demasiadas, como esto sí está descarboxilado y tiene THC, este sí tiene efectos psicoactivos. Ok. Que es lo que algunas personas buscan y otras no quieren, ¿no? Claro. Pero, o sea, lo peor que te puede pasar si tomas muchas es que te dé lo que se llama un mal viaje y que tengas ansiedad y miedo durante el tiempo que duran los efectos, que son máximo 3 horas, así en esa cúspide de intensidad. Pero si eso le ocurriera por alguna cosa, lo único que hay que pensar es que no existe dosis letal. Y si no te vas a morir, entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? Okay. Sí. Por cierto, ¿tú la pones en tierra, le echas algún tipo de abono o algo así? ¿Normal, Sí. como una planta? Para empezar, tiene que ser todo orgánico, porque qué bueno que me lo preguntaste, es un dato muy importante porque, por ejemplo, si hay radiación o si hay metales pesados, la marihuana es tan buena que los saca de la tierra, pero obvio se quedan en la planta. Y entonces si el suelo está contaminado con algo, no hay que comer esas plantas, ¿no? Ok. Por eso tiene que ser un cultivo totalmente orgánico. Entonces yo lo que hago es comprar un costal de tierra negra, otro costal de tierra de hoja y luego compro abono de borrego y humus de composta. Perfecto. No, pues muy agradecido. Muchas gracias por toda tu atención y tu paciencia. Y No, pues un placer. nos hayas compartido tu experiencia, es muy bueno.